So it all began in the message when the Lord brought to the attention of the church that there is a storm of storms. Todo empezó cuando el Señor le dio a entender a la iglesia que existe una tormenta de tormentas. There is a storm that is coming. You could call it the storm of all storms. Hay una tormenta que viene. La puedes llamar la tormenta de las tormentas. There is a storm that is coming on the day of the Lord, when the Lord is coming. Hay una tormenta que está llegando en el día del Señor, cuando el Señor venga. And you can see for yourself that in the process of preparing for that day of the storm of storms, y puedes ver por ti mismo que en el proceso de prepararnos para ese día de la tormenta, de toda tormenta, right now there are tremendous storms. puedes ver que ahora mismo hay grandes tormentas. You see how he sent his servant to command the ocean to come out, the Atlantic Ocean. Puedes ver cómo Él ordenó a su siervo que le ordenara al océano Atlántico que saliera de sus bordes. And even now, as we speak, the voice of the Lord is over the ocean, headed towards Germany. E incluso ahora que estamos hablando, la voz del Señor está sobre el océano, dirigiéndose a la nación de Alemania. And also he has warned the Gulf of Mexico too. Y también nuevamente le ha advertido al Golfo de México. But we saw very clearly in that prophecy Pero pudimos ver claramente en el cumplimiento de esa profecía, the fulfillment of the prophecy of the judgment coming to the Caribbean, en el cumplimiento de la profecía sobre el juicio que venía al Caribe. and of course right now, the editing team is handling the roaring and the tossing of the sea towards Florida. Y claro, ahora mismo, mientras estamos hablando, el equipo editorial está desarrollando el documental sobre el bramido y la agitación del mar hacia la Florida. They have managed to pull out stunning prophecies. The Lord spoke to Florida many years ago, many times, and Houston, Texas, and all this. So as they are handling that, Ellos han podido encontrar profecías asombrosas. El Señor le ha hablado a la Florida hace muchos años y muchas veces, al igual que a Houston, Texas y todo esto. but we saw already that there is the roaring and the tossing of the sea. Pero ya hemos podido ver que hay un bramido y agitación del mar, A big storm in the sea. una gran tormenta en el mar. And we saw that there is a big storm on the land, Y vimos también que hay una gran tormenta en la tierra. Mexico earthquake, El terremoto de México, the earthquake taking place, hitting and striking Nepal on Mount Everest. el terremoto que ocurrió y golpeó a Nepal en la montaña Everest. We also saw the earthquake in Chile that tilted the earth and shortened daytime forever. Vimos el terremoto en Chile que inclinó la tierra e hizo el día más corto para siempre. We saw that in all these earthquakes, the prophecy he gave yesterday, the earthquake coming to Namibia, Podemos ver que en todos estos terremotos, en estas profecías como el terremoto que viene a Namibia, the earthquake coming to Tanzania, el terremoto que viene a Tanzania, the recording of prophecies that he did yesterday in the presence of the bishops here, los récords de todas esas profecías que él hizo en la presencia de los obispos aquí ayer. So there is the storm in the sea. De todos modos, hay una tormenta en el mar, The storm in the land, también la tormenta en la tierra, and now we are seeing a storm in the heavenlies.
Y ahora estamos viendo una tormenta en los cielos. We are seeing a storm in the skies, in the deep space. Estamos viendo una tormenta en los cielos, en la profundidad del espacio. The shaking of all that is shakeable. La sacudida de todo lo que puede ser sacudido. The huge planets, the hypergiant stars. Los enormes planetas, las estrellas hipergigantes. So, we are seeing that in the process of preparing the way for the coming of the Messiah, Estamos viendo que en el proceso de preparar el camino para la venida del Mesías, preparing the way for that tremendous day, la preparación para ese día tan tremendo, there is already a storm. ya hay una tormenta, The storm in the sea, la tormenta en el mar, the storm in the land, la tormenta en la tierra the storm in the heavenlies, y la tormenta en los cielos. storming the heavenly bodies, storming the universe. Los cuerpos celestiales trayendo tormentas en el universo. The universe is shaking. El universo está temblando. The storm across the planets and the galaxies. La tormenta a través de los planetas y las galaxias. So, the Lord brought it to the attention of the church that there is going to be a storm of all storms. Así que el Señor trajo a la atención de la iglesia que va a haber una tormenta de tormentas. The day of the storm. El día de la tormenta. And so the question was, how will you fare on that day? Entonces la pregunta es, ¿cómo te va a ir ese día? Will you survive the storm of storms on the day of the storm? ¿Acaso vas a poder sobrevivir en ese día de la tormenta, de toda tormenta? Because if the process of preparing the way for the glorious coming of that day, of the Messiah, is this much storm, Porque si la preparación del camino para ese glorioso día de la venida del Señor trae toda esta tormenta, that storms and shakes the earth, shakes the ocean, shakes the planets, the galaxies, shakes the entire universe, tormenta que sacude la tierra, sacude el mar, sacude los planetas, las galaxias y todo el universo. how much of a storm then will that day be? ¿Cuán más grande será la tormenta de ese día? And that's why the Lord encouraged the church Y es por eso que el Señor alienta a la iglesia in that scripture. And today we can pick it also from the book of Luke chapter 6. en esa escritura. Y hoy podemos verlo también en el libro de Lucas capítulo 6. But he encouraged the church. Pero él alentó a la iglesia. I'm using this to set up a foundation. Estoy usando todo esto para establecer una fundación, A preamble for all people to be on the same phase before we continue from where we stopped. un preámbulo para que todos estemos en la misma página antes de continuar. And so the Lord brought it to the attention of the church Así que el Señor lo llevó a la atención de la iglesia, that it will be important for the wise church to make sure, for the prudent church, for the holy church, obedient church, to make sure that she be wise, que va a ser importante para la iglesia sabia, la iglesia prudente, la iglesia santa, la iglesia obediente, que ella pueda ser sabia, and being wise according to the definition of Scripture pero que sea sabia de acuerdo a la definición de las Escrituras. is that church that will launch her salvation upon the foundation of the rock. Y esa iglesia es la que lanza su salvación sobre la fundación de la roca. The rock that is Jesus, La roca que es Jesús, the rock of all ages. la roca de todas las edades.
And yesterday, before we begin today's message, we also saw in a snapshot, we saw that in this life, there also will be storms of life. Antes de empezar el mensaje de hoy, ayer pudimos ver que en esta vida van a haber tormentas de esta vida. In fact, if there's anything that came out very clean and clear, is that those that will build their salvation upon the rock. De hecho, si algo quedó tan claro como cristal, es que aquellos que construyen sobre la roca, And those that are foolish, that build their salvation upon the sand, y aquellos otros que son insensatos, que construyen su salvación sobre la arena, both of them anyhow face the storm. los dos grupos tienen que enfrentar la tormenta. And I'm going to open up this today in a very serious way. Y voy a empezar esto de una manera muy seria. I'm going to bring it to your attention, beloved people, in a very serious way. Se los voy a mostrar a ustedes de una manera muy seria. That the born again and the non-born again still have to face the storm. Que las personas nacidas de nuevo, al igual que los que no son nacidos de nuevo, tienen que enfrentar la tormenta. Meaning, the storm always comes. The storm comes. Significando que la tormenta siempre viene. La tormenta llega. And so the Lord brought it to your attention yesterday that there are storms in this life. Así que ayer el Señor lo llevó a tu atención, que hay tormentas en esta vida. That in this life there will always be storms, whether you are born again or not. Que en esta vida van a haber tormentas, ya seas nacido de nuevo o no. And it says, and if you are born again, the way you handle the challenges of this life, the storms of this life, Y dice que si eres nacido de nuevo, la manera que manejas estas tormentas de la vida. and yesterday they were so numerous, we enumerated them. Y ayer hubieron tantas que las numeramos, The loss of a beloved one, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, the loss of a job, unemployment, la pérdida de un trabajo, el desempleo, financial crisis. crisis financiera, Your son is drinking, tu hijo está consumiendo el licor your daughter is in prostitution, o tu hija está en la prostitución, has jumped out of school. abandonó sus estudios. With so many challenges that the Christian life today is grappling with. La vida cristiana de hoy está lidiando con tantos retos. The present day believer is trying to surmount in this life. Cosas que el cristiano del día actual está tratando de superar en esta vida. And so we saw that there are storms in this life. Entonces, podemos ver que hay tormentas en esta vida. You could call them small storms, but sometimes they're not small storms too. Las puedes llamar tormentas pequeñas, aunque a veces no son tan pequeñas. And what came out very clearly yesterday is that based on the foundation upon which a Christian believer has launched his salvation, his or her salvation, Y lo que salió claramente ayer es que basado sobre la fundación que el cristiano ha lanzado su salvación, then so will it be the manner in which they handle the challenges of this life. determinará la manera en que él va a manejar los retos de esta vida. In other words, we saw yesterday
that for those whose salvation is launched on the rock, En otras palabras, pudimos ver ayer que para aquellos cuya fundación está basada sobre la roca, on the foundation of the rock, sobre la fundación de la roca, they will always handle the challenges of this life in a godly way, a God-fearing way, a God-dependent way, siempre van a manejar los retos de esta vida de una manera piadosa, de una manera que demuestra que tienen el temor de Dios y que dependen totalmente de Dios, in a godly way. de una manera piadosa. In other words, as they handle the challenges, encounter the challenges of this life, En otras palabras, mientras enfrentan los retos de esta vida, they will always center the Lord in the middle of the storm. ellos siempre centran al Señor en el medio de la tormenta. Those who have built their salvation on the foundation of the rock. Aquellos que han construido su salvación sobre la fundación de la roca, The rock that is Christ Jesus. la roca que es Cristo Jesús. And yesterday we spoke so much. We saw so much of the challenges Y ayer hablamos tanto y vimos tanto sobre los retos and how sometimes these little storms of the earth here can derail Christians. y cómo a veces estas pequeñas tormentas aquí en la tierra pueden descarrilar a los cristianos. These challenges can be so severe Estos retos pueden ser tan severos as to cause some Christians who are not launched on the rock hasta causar a algunos cristianos que no están fundados sobre la roca to abandon Christianity and look for other solutions to addressing their problems, beloved people. que abandonen el cristianismo y que busquen otra solución para arreglar sus problemas, amado pueblo. And that's why, even as we read the scriptures, Y es por eso que mientras leíamos las escrituras, I gave scriptures yesterday. yo di escrituras ayer, I gave Matthew chapter 7, también Mateo capítulo 7, which was our lead scripture. que fue nuestra escritura principal. We could also find it in the book of Luke also. Lo podemos encontrar también en el libro de Lucas. And then we also read from 2 Corinthians chapter 4, verses 8 and 9. También leímos de el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. And then Proverbs chapter 3, verses 4 to 6. Y el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 4 al 6. We also saw Philippians chapter 4, verses 12 and 13. También vimos el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. And also, I gave 1 Peter chapter 5, verse 10 yesterday. También di primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. And I gave you the book of James chapter 1, verses 2 to 4. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 2 al 4. I also went ahead and gave you the book of Romans chapter 8, verse 28. También les di en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. And I gave you Joshua chapter 1, verse 9. Y yo les di el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Moreover, I added you John chapter 14, verse 27. También añadí el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. And then I gave you 2 Chronicles chapter 15, verse 7. Y le di el libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 7.
I went on to give you Psalm 34, verse 19. Seguí dándoles en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. I gave you Isaiah 26, verses 3 to 4. Les di el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4. And then at the end, I gave you Philippians chapter 4, verses 6 to 7, beloved people. Y hacia el final les di el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, amado pueblo. But I want to advance that conversation that we started yesterday on building the foundation of your Christian salvation. Pero yo quiero avanzar esa conversación que empecé ayer sobre la construcción de la fundación de tu salvación cristiana. In other words, asking the question, on which foundation is your Christian salvation launched? En otras palabras, haciendo la pregunta sobre cuál fundación está lanzada tu salvación cristiana. And the book of 1 Corinthians today, in our first scripture in this session today, La primera escritura en esta sesión de hoy está en el primer libro de Corintios. is 1 Corinthians, beloved people, El primer libro de Corintios, amado pueblo. the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Turn with me there. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vayamos allí. It says here, Dice aquí, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus the Lord. porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. And I know there are several versions, but it says here, 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Y yo sé que hay varias versiones de la Biblia, pero dice aquí en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus the Lord. porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. And so, beloved people, in this pursuit, Así que, amado pueblo, en esta búsqueda, in this study, en este estudio, I want to look at a little bit the purposes for which it is important for a Christian believer yo quiero que miremos un poco al propósito de por qué es importante que un creyente cristiano to ensure that their foundation is well laid. se asegure que su fundación esté bien puesta, That the foundation of their Christian salvation que la fundación de su salvación cristiana is well launched on the rock, esté bien lanzada sobre la roca, the rock that now we have seen is Christ Jesus, the Messiah. la roca que ahora vemos es Cristo Jesús, el Mesías. I know many times Christian believers, new believers come to church Yo sé que muchas veces nuevos creyentes cristianos llegan a la iglesia, they come to church, they receive the Lord, repent and come to church, reciben al Señor, se arrepienten y vienen a la iglesia, but I have followed the church globally, pero yo he seguido a la iglesia a un nivel global
even as the Lord has spoken with me regarding the condition of the church, incluso mientras el Señor me ha hablado sobre la condición de la iglesia. and I have found out some very alarming observation about the church. Y yo he descubierto algunas observaciones alarmantes sobre la iglesia. Because the question has always been, why the rampant apostasy? Porque la pregunta siempre ha sido, ¿por qué tan desfrenada apostasía? Why is it that most of their Christian salvation is not sustainable? ¿Por qué es que la mayoría de sus salvaciones cristianas no son sostenibles? The longevity is not long, it's short. La longevidad no es larga, es corta. The longevity is such that if a serious challenge shows up, La longevidad es tal que si un reto serio llega, they have abandoned the Lord. ellos abandonan al Señor. They are not born again, they are backslid. No son nacidos de nuevo, están descarriados. Why is there such a high rate of backsliding in this generation? ¿Por qué hay tan alto nivel de descarriados en esta generación? That was the question I was pursuing. Esa es la pregunta que yo estaba investigando. And so, I found out the following. Entonces yo descubrí lo siguiente. World over, that when people receive the Lord, Por todo el mundo, cuando la gente recibe al Señor, and they are young Christians, new creation, new believers, y son nuevos cristianos, jóvenes en la fe, nuevas creaciones, nuevos creyentes. of course a great excitement sweeps their hearts. Claro que una gran emoción conmueve sus corazones, But I found out that most of the churches pero yo descubrí que la mayoría de las iglesias do not help them to lay a solid foundation for their Christian salvation. no les ayudan a poner una fundación sólida para su salvación cristiana. And this is extremely very critical. Why? Y esto es extremadamente crítico. ¿Y por qué? Because if one were to build a tower, a tall building, Porque si alguien fuera a construir un edificio alto, surely it will have to depend on the type and the integrity of the foundation one lays. de seguro tendría que depender sobre el tipo y la integridad de la fundación que uno pone. If we are reaching out to God, Si estamos buscando de Dios, if we are to build the lives of new believers in our churches, si vamos a construir las vidas de los nuevos creyentes en nuestras iglesias, if we are to build the lives of all Christians, not even new believers, si queremos construir las vidas de todos los cristianos, no solo los nuevos creyentes, all Christians, todos los cristianos, their Christian salvation, su salvación cristiana, their Christian lifestyle, su estilo de vida cristiano, their Christian life, su vida cristiana, the life of being born again. la vida de ser nacido de nuevo. If we are to build as the purpose of the Bible has laid out, Si nosotros vamos a construir de acuerdo a como la Biblia lo ha expuesto, the Bible lays out the entire purpose of this chronicle, la Biblia dice que el propósito es that as one becomes born again, que cuando uno llega a ser nacido de nuevo, the salvation they build entonces la salvación que ellos construyen reach them to heaven. los eleva al cielo. In other words, reach to God. En otras palabras, alcanza a Dios. So if we are to build such a high tower,
of a Christian salvation. Entonces, si vamos a construir una torre tan alta de la salvación cristiana, The salvation of a believer, la salvación del creyente, that they may reach God, para que puedan llegar a Dios, then the laying of the foundation is going to be very fundamental. entonces el establecimiento de la fundación va a ser muy fundamental, Very critical. muy crítico. That is going to be the rate limiting stage. That will determine the longevity of that salvation. Esa se convierte en la etapa que determina la longevidad de esa salvación. I set out to find out why. Yo me propuse a descubrir por qué. Why is it that their salvation is short-lived this generation? ¿Por qué es que la salvación de esta generación no es duradera? And so I observed that most of the churches today, Entonces yo observé que en la mayoría de las iglesias de hoy, people receive the Lord. la gente recibe al Señor, They enter the church. ellos entran en la iglesia And then the new believers classes begin. y entonces las clases para los nuevos creyentes empiezan. The new believers lessons begin. Las clases para los nuevos creyentes empiezan. And as those tutorials of new believers begin, Y cuando esos tutoriales para los nuevos creyentes empiezan, those seminars and workshops, rarely do they lay emphasis esos seminarios y talleres raramente ponen énfasis, rarely have they laid emphasis at all on the building of a solid foundation of this new believer. rara es la vez que ha puesto el énfasis sobre la construcción de una fundación sólida de este nuevo creyente, That their Christian salvation may tower high and reach the Lord in heaven. para que su salvación cristiana pueda llegar a lo alto y alcanzar a Dios. And so you find that most of the time, Entonces lo que encuentras es que la mayoría del tiempo, yes, good indeed, they're taught about the doctrine, a pesar de que le enseñan sobre la doctrina, que es algo bueno, they're taught about evangelizing, también les enseñan sobre el evangelismo, que también es bueno. in other words, reaching out, witnessing to others about their salvation. En otras palabras, que testifiquen a otros sobre su salvación. They are taught many things Les enseñan muchas cosas that almost, in a good way though I say this, the earning of knowledge. y digo esto de una manera positiva, que adquieren el conocimiento. But there is a critical part Sin embargo, hay una parte muy crítica that is not taught. que no les enseñan, The laying of a solid foundation for their Christian salvation. que es la construcción de una fundación sólida para su salvación cristiana. It is not taught Esto no se les enseña, because the purpose for which it is really critical that a Christian lay their foundation right la razón por la cual es muy crítico que un cristiano construya sobre una fundación correcta. the critical reason for which it is important for all Christians listening to me today to lay the right foundation La razón importante por la cual todos los cristianos que me están escuchando ahora deben poner la fundación correcta, to anchor their salvation upon this solid rock, not the sand. anclando su salvación sobre la roca sólida y no sobre la arena, Is that all their lives, that in that salvation, throughout all their entire lives, they may live a life of pursuing God forever. y esta razón es para que todas sus vidas ellos vivan
persiguiendo y buscando a Dios para siempre, until they find God, until they enter heaven. hasta que encuentren a Dios, hasta que entren con Él. It is important that Christians today understand Es importante que los cristianos de hoy en día entiendan that the reason for which you were created and brought on this earth que la razón por la cual tú fuiste creado y traído a este mundo is that you may be able to pursue God, to know the Lord. es para que tú seas capaz de perseguir a Dios, de conocer al Señor. And there is nothing greater on this earth, as all of you Christians have seen, Y como todos ustedes, los cristianos, han visto, no hay nada mejor en esta tierra. there is really nothing greater on this earth than knowing God Almighty. Realmente no hay nada mejor en esta tierra que conocer a Dios Todopoderoso And knowing the wonderful salvation y de conocer la maravillosa salvación that He, the Lord, as a Redeemer, He sent us in the grace of our Lord Jesus the Messiah. que el Señor como nuestro Redentor nos envió en la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías. There's nothing greater on this planet. No hay nada más alto que eso en este planeta. So the purposes for which we were placed on this earth Entonces, el propósito por el cual nosotros fuimos puestos en esta tierra, and there are many galaxies out there. y hay muchas galaxias allá afuera, But the purposes for which man was created here was to be able to know God deeper. pero la razón por la cual el hombre fue creado y puesto aquí es para que fueran capaces de conocer a Dios con más profundidad And to develop a personal relationship with God. y para desarrollar una relación personal con Dios. How awesome. ¡Qué maravilloso! And then to have a purposeful, a meaningful working relationship. Y luego tener una relación de trabajo útil y significativa. That relationship to have purpose to transform their life and bring them to heaven. Una relación con el propósito de cambiar sus vidas y llevarlos al cielo. That the foundation of their salvation be right is critical in that pursuit. En esa búsqueda es crítico que las fundaciones de sus salvaciones sean correctas. It's so critical to them. Es tan crítico para ellos. It's critical to all Christians. Es crítico para todo cristiano. All Christians all over the world will be divided into two groups. Todos los cristianos por toda la tierra van a ser divididos en dos grupos. Strictly two groups. Estrictamente en dos grupos. Those who have launched their salvation on the solid rock. Primero están aquellos que han lanzado su salvación sobre la roca sólida. Launched their Christianity on the solid foundation of the rock. Que han lanzado su cristianismo sobre la fundación sólida de la roca. For no other foundation can a man lay other than that which has already been laid, which is Christ Jesus the Messiah. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 11. The Lord Jesus, He spoke about the wise builder. El Señor Jesús habló sobre el constructor sabio. And He says that the wise builder is like one who hears the word. Y él dice que el constructor sensato es como uno que escucha la palabra, Hears the words of the Lord. que escucha las palabras del Señor And applies the words of the Lord in his life. y aplica las palabras del Señor en su vida. In other words, the one who trusts in God's sovereignty. En otras palabras, es el que confía en la soberanidad de Dios. You know, God is sovereign. Once He says it,
He has said it and it is done. It is undiscussable. Él sabe que Dios es soberano. Una vez que lo dice, lo ha dicho, está hecho y es indiscutible. In other words, one who is totally obedient to God. En otras palabras, uno que obedece totalmente a Dios. He hears the word and obeys the word. In other words, he implements the word. Él escucha las palabras y obedece las palabras. Implementa las palabras. Those are the Christians, the wise builder, the one that launches on the foundation of the rock. Esos son los cristianos, los constructores sabios o sensatos, los que se lanzan sobre la fundación de la roca. They are the ones that make a daily application of God's word in their life. Ellos son los que aplican a diario la palabra de Dios en sus vidas. In other words, if you look at their lives, you'll find that their lives are totally grounded, totally placed, totally established on biblical truth. En otras palabras, si miras sus vidas, encontrarás que sus vidas están totalmente arraigadas, totalmente ubicadas, totalmente establecidas en la verdad bíblica. Those builders that the Lord referred to, the wise builder, Aquellos constructores sabios a los cuales el Señor mencionó, in other words, the church that launches her salvation onto the foundation of the rock. Our foundation is rock. en otras palabras, la iglesia que funda su salvación sobre la roca, They remain steadfast. Because of that, they always remain steadfast. They hold on to that salvation. por esa razón siempre se mantienen firmes y están cerca de lograr la salvación. If you look at that believer, if you look at their moral beliefs, their value system, Si miras a ese creyente, mira sus creencias morales, su sistema de valores, they are godly. te das cuenta que son piadosos. And building on the rock, building your salvation on the rock helps you Y cuando construyes tu salvación sobre la roca, te ayuda to remain very strong inward, no matter the storms of this life. a mantenerte muy fuerte en tu interior, no obstante las tormentas de esta vida. So it's a form of the inward that now will be expressed in the outward. Entonces es una forma de lo interno que ahora se va a expresar en el exterior. Whether it's unemployment, somebody is sick, the loss of a loved one, they never reject the Lord. Ya sea el desempleo, o si alguien está enfermo, o la pérdida de un ser querido, ellos nunca rechazan al Señor. They never seek other solutions. Why? Ellos nunca buscan otra solución. ¿Y por qué? Because the building of your salvation on the foundation of the rock inculcates, it builds, it cultivates a relationship with the Lord. Porque al construir tu salvación sobre la fundación de la roca, entonces inculcas, incorporas y cultivas una relación con Dios That makes you strong inward. que te hace fuerte en tu interior, That does not allow you to waver according to storm. que no te permite renunciar a causa de las tormentas. We know it too well that in this Christian life, Nosotros sabemos muy bien que en esta vida cristiana, if you build your Christianity, your salvation on the foundation of sand, que si tú construyes tu cristianismo, tu salvación, sobre la fundación de la arena,
You will wobble. You will fall. You will crumble. Te tambalearás, te caerás y te derrumbarás. But so it is with the Christians that choose today to build their Christianity on the solid rock, the foundation that is Christ Jesus. If they later bring in disobedience to the word of God, Pero igual será para los cristianos que hoy escogen construir su salvación sobre la roca sólida que es Jesucristo, pero después deciden traer la desobediencia. remember, the wise builder that builds their Christianity, their salvation on the foundation of the rock, it is strictly based on hearing the words of the Lord and obeying the words of the Lord. So obedience is at the center. Recuerda que el constructor sabio que construye su salvación, su cristianismo, sobre la fundación de la roca, está estrictamente basado en escuchar las palabras del Señor y obedecer las palabras del Señor. Entonces la obediencia está en el centro, At the very center. en el mismo centro. So if you build your Christian salvation on the foundation of the rock, and then you bring in later disobedience, that foundation will crack and your salvation will crumble like those that built on sand. Entonces, si tú construyes tu salvación cristiana sobre la fundación de la roca y entonces después traes la desobediencia, esa base, esa fundación ahora se va a rajar y tu salvación se va a derrumbar, al igual que aquellos que construyeron sobre la arena. That is now your backsliding. Y eso ahora se convierte en la reincidencia, la apostasía. Turn with me the book of Psalm 139 verses 23 to 24. Psalm 139, beloved people, the book of Psalms 139, verses 23 to 24. Vaya conmigo al libro de Salmos, amado pueblo. Salmos 139, versículos 23 al 24. This is what he says. He says, "Search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Esto es lo que él dice. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Why do I bring this scripture to you today? ¿Por qué te estoy trayendo esta escritura a ti hoy? Because you could build your Christian salvation on the solid rock, Porque es posible que tú puedas construir tu salvación cristiana sobre la roca sólida, on the solid foundation sobre la fundación sólida, that is Christ Jesus the Messiah. que es Cristo Jesús el Mesías. And then later, in other words, build it based on hearing the words of the Lord and obeying. O sea que lo puedes construir basado en escuchar las palabras del Señor y obedecerlas. But later bring in disobedience. Pero más adelante traes la desobediencia. Then you will have cracked your foundation. You will have destroyed the foundation of your salvation and you crumble. Entonces habrás rajado tu fundación, habrás destruido la fundación de tu salvación y te derrumbarás. So could it then be important that Christians
submit totally the will of the Holy Spirit that he may search them. Entonces, ¿acaso no es importante que los cristianos se sometan a la voluntad completa del Espíritu Santo para que Él pueda escudriñarlos? Search them perpetually and find if there is anything contrary to the settings of the foundation of the Lord Jesus in their life. Revisarlos perpetuamente y encontrar si en sus vidas hay algo contrario al fundamento del Señor Jesús. Taking you back to the beginning, Llevándote de nuevo al principio, it will be very important from this day on va a ser muy importante desde este día en adelante for all churches, all pastors, all Christians, all teachers of the word que todas las iglesias, todos los pastores, todos los cristianos, todos los maestros de la palabra, that when people show up having repented and received the Lord, que cuando llegue la gente después de haberse arrepentido y de haber recibido al Señor, that the first thing you lead them to, que lo primero que les indiques, you lead them to the principles of laying their salvation on a solid rock, on the solid rock that is Christ Jesus. que los guíen a los principios de poner su salvación sobre una base sólida, sobre la roca que es Jesucristo, Building that young life, that young Christian life on the solid foundation of Jesus. construyendo esa vida cristiana joven sobre la fundación sólida de Jesús. I know it is important for them to fellowship with believers in church. Sé que es importante para ellos tener comunión con otros creyentes en la iglesia. That is really important. Eso es realmente importante. That also continues to nurture them, Eso también les continúa ayudando a nutrirse, to continue to ground and establish them there. les ayuda a seguir fundándose y estableciéndose allí. To fellowship in church. Those things you teach are important. Tener comunión en la iglesia, esas cosas que enseñan son importantes. To be planted in a local church. Ser plantado en una iglesia local, To find where to worship God. encontrar a dónde ir a adorar a Dios, To keep hearing the words of God, the word of God. seguir escuchando las palabras de Dios, la palabra de Dios, To keep fellowshipping with the members of the body of Christ. seguir teniendo comunión con los miembros del cuerpo de Cristo, That they may grow. para que así crezcan. But beloved people, Pero amado pueblo, it is going to be very critical at the beginning of the Christian journey al principio del caminar cristiano va a ser extremadamente crítico that the foundation be laid right. que la fundación sea puesta correctamente. I would like to just read our reference scripture for all people to know. Quiero leer nuestra escritura de referencia hoy para que todos la puedan saber. The book of Luke, chapter 6. El libro de Lucas capítulo 6. And I've advanced it from yesterday's conversation. Y lo he avanzado de la conversación de ayer. Luke chapter 6, verses 46 all the way to 48. We can even read 49. Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 46, 47 y podemos leer hasta el 48. It says, "But why do you call me Lord, Lord, and yet you do not do the things which I say?" Again, "But why do you call me Lord, Lord, and yet you do not do the things which I say?" Y él dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Nuevamente,
¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? You do not do my words. In other words, you do not obey. No hacen mis palabras. En otras palabras, no me obedecen. Verse 47 it says, whosoever comes to me and hears my words and does them, I will show you whom he is like. Versículo 47. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. He's referring to the church here, beloved people. Aquí él se refiere a la iglesia, amado pueblo. Whoever comes Todo el que viene a mí and hears my saying y oye mis palabras and does my saying, y las pone en práctica. in other words, obeys. En otras palabras, el que obedece. Let me explain to you what he looks like, he says. Y él dice, voy a decirles a quién se parece. And he says, verse 48, he is like a man who built his home, his house, his building, and he dug deep and laid the foundation of that building deep down on the rock, the solid rock. And then the storms and the floods and the streams rose. And the floods and the streams and the winds and the storms began to lash on that house violently. Y él dice en el versículo 48, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca sólida, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa violentamente. It says, the storm could not shake it. Él dijo, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar. The storm could not shake it, beloved. La tormenta no pudo hacerla temblar, amados. Why? ¿Por qué? It says, because it is founded on a solid rock. Porque dice que estaba bien construida sobre la roca sólida. But he that hears my word and does not do my word, Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, versículo 49. in other words, does not obey me, En otras palabras, el que no me obedece is like a man who built a house on the earth without a foundation. se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. In other words, on the foundation of sand. En otras palabras, sobre la fundación de la arena. And when the storm came, the tsunamis came, the streams rose, they struck the house and it fell with a big bang. Tan pronto como la azotó el torrente, cuando llegaron los tsunamis, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hallelujah. Aleluya. This is our foundation scripture. Esta es nuestra escritura fundamental, nuestra escritura de referencia. This is our reference scripture. That the wise today, at this time, when time is running out, that the wise will now build their salvation on the foundation of the rock. Esta es nuestra escritura de referencia, que los sabios hoy,
En este tiempo, cuando el tiempo se está acabando, que los sabios ahora construyan su salvación sobre la fundación de la roca. And he said, why? Because there is a storm of storms that is coming. ¿Y por qué? Porque dice que viene una tormenta de tormentas. Remember, that is the focus. Recuerden, este es el enfoque. The day of the Lord is the focus. El día del Señor es el enfoque. The coming of the Lord is the focus. La venida del Señor es el enfoque. But he says, there is an opportunity here on the earth. Pero Él dice que hay una oportunidad aquí en la tierra For every Christian on the earth here to use the earthly storm para que todo cristiano en la tierra aquí use las tormentas terrenales to verify their foundation and be right. para verificar su salvación y asegurarse de que estén correctos. Now, what is the importance of building your Christian salvation on the foundation of the rock? Ahora, ¿cuál es la importancia de construir tu salvación sobre la fundación de la roca? And what does the Bible say about it? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? What are the things you can pick out today and give you a greater result? ¿Cuáles son las cosas que puedes descubrir hoy para darte un resultado mayor? 2 Timothy, before we go to 1 Timothy, 2 Timothy chapter 2:19, and you can read up to 20. Antes de ir a Primera de Timoteo, vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y puedes leer hasta el 20. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. What does it constitute to lay your salvation on the solid foundation of the rock that is Christ Jesus the Messiah? ¿Qué significa poner tu salvación sobre la fundación de la roca que es Jesucristo el Mesías? He says, nevertheless, the solid foundation of God stands firm. Él dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. And you may read from other versions, but it is all together in that general direction. Y puedes leer otras versiones, pero generalmente significa lo mismo. Nevertheless, the solid foundation of God stands firm. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, And it has the seal. Having the seal, pues está sellado con esta inscripción. and it says, now this is the seal Y él dice, ahora este es el sello that is on God's solid foundation que está sobre la fundación sólida de Dios, on which we have to launch our salvation. sobre la cual tenemos que poner nuestra salvación. He says, on it is inscribed the following seal. Él dice, pues está sellado con esta inscripción. And the seal says, the Lord knows those who are his, Y dice, el Señor conoce a los suyos. and he says, let everyone who professes, who confesses, who calls upon, who names the name of the Lord Jesus, the Messiah, Y él dice que se aparte de la maldad todo el que invoca, todo el que profesa el nombre del Señor, el nombre de Jesús el Mesías. let him depart
from iniquity, from evil, from wickedness, beloved people. Hallelujah. Que se aparte de la iniquidad, del mal, de la maldad, amado pueblo. Now we have touched on God's solid foundation. Ahora hemos tocado sobre la fundación sólida de Dios. Again, you could read up to verse 20, Nuevamente, y puedes leer hasta el versículo 20. but it says, when now you look at in depth, a greater, deeper look at the foundation of the rock. Pero él dice que cuando miras con más profundidad sobre la fundación de la roca, God's solid foundation, la fundación sólida de Dios, then you find the following inscribed on it. The following inscription. entonces vas a encontrar la siguiente inscripción. He says again, 2 Timothy chapter 2. Nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 2. I'm using this to launch the conversation I'm starting now. Yo estoy usando esto para lanzar la conversación que estoy desarrollando ahora. I'm using this to open up the significance and the gravity of ensuring Yo estoy usando esto para mostrar la importancia y la gravedad de que te puedas asegurar, whether you're a student at Egerton University, in Camarat University, Kenyatta University, University of Nairobi, Kamianga, GC everywhere, Bondo, all students that are tuned in now. ya seas un estudiante en la Universidad de Egerton, Universidad de Kenyatta, la Universidad de Nairobi, Universidad de Kabianga, en Kisii y en todo lado, también en Bondo, todos los estudiantes que están sintonizados ahora. Or you are just Christians who are out there, you just heard about it, and you tuned on your way or in the office or wherever. O ya sea que son cristianos que supieron de esto y sintonizaron donde quiera que estén. But I am using this 2 Timothy in our first phase. Pero estoy usando esa escritura en 2 de Timoteo para nuestra primera fase. Chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. You could read it up to 20. It's all good. It's all beneficial for this purpose. Pero lo puedes leer hasta el versículo 20. Todo esto es bueno, es beneficioso para este propósito. But for time now, it says, nevertheless, God's solid foundation stands firm. Pero para ahorrar el tiempo, solo leamos en el versículo 19, que dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. And it says, with the following inscription, Pues está sellado con estas inscripciones. the following writings on them, the following chipping have been chipped on it, God's solid foundation on which we need to launch our Christian salvation. Los siguientes escritos están tallados sobre esta fundación sólida de Dios, sobre la cual nosotros necesitamos poner nuestra salvación cristiana. He says, the following inscription is on it. When you find it, you read the following. Él dice que está escrita la siguiente inscripción. Cuando la encuentras, lees lo siguiente. He says, the Lord knows those who are his. El Señor conoce los suyos. In other words, the Lord knows his own, his elect, his people. En otras palabras, el Señor conoce quienes pertenecen a Él, quiénes son sus electos, quién es su pueblo. He knows those who are his. Él conoce a los suyos. And he says, and for everyone that confesses the name of the Lord, professes the name of the Lord, that names the name of the Lord Jesus, let them depart from evil and wickedness and iniquity.
iniquity. Hallelujah. Y él dice que se aparte de toda maldad, de todo mal, de toda iniquidad, todo el que invoca, el que profesa y el que llama el nombre del Señor Jesús. So the Lord is saying that there are two very important aspects on this foundation. Entonces el Señor está diciendo que hay dos aspectos muy importantes referente a esta fundación. There are two very important requirements that really auger down unto the church. Hay dos requisitos muy importantes para la iglesia That the church has to meet in order to be sure that they are launched on the foundation of the rock. que la iglesia tiene que cumplir para asegurarse que estén sobre la fundación de la roca, God's solid foundation that stands firm. la fundación sólida de Dios que se mantiene firme. He says about Christianity then, the Christian salvation. Entonces él dice sobre el cristianismo, sobre la salvación cristiana, He's saying that now there is a scriptural version of salvation then. él está diciendo que ahora hay una versión bíblica de la salvación And it has to be launched on this. y tiene que ser emprendida sobre esto. The first thing he brings to bear, the first thing he brings to fore, Lo primero que nos muestra es, number one, he says that they are God's people. número uno, él dice que son el pueblo de Dios. There are certain people that are God. Hay ciertas personas que son de Dios. They belong to the Lord. Ellos pertenecen al Señor. That those that launch on the solid foundation of God, Que aquellos que se basan sobre la fundación sólida de Dios, to begin with, they are God's people. para empezar, ellos son el pueblo de Dios. And I could take like 4 hours to give a sermon on my people, on God's people. Y yo puedo dar un sermón de 4 horas sobre mi pueblo, sobre el pueblo de Dios. Who are they that are God's people? ¿Quiénes son ellos, el pueblo de Dios? When it comes to the matter of the foundation upon which the church has to launch her salvation. Cuando se trata de la fundación sobre la cual la iglesia tenía que construir su salvación. Who then are they? God's people. ¿Quién entonces son ellos, ese pueblo de Dios? He knows those who are his. Él conoce a aquellos que son suyos. And he says Y él dice that for they, que para ellos, in fact, he gives a definition briefly there. de hecho, aquí brevemente da una definición. He says that they that he calls his, God's people, Dice que aquellos que él conoce como suyos, el pueblo de Dios, then he says, for they that are his, dice los suyos, they that are God's people, los suyos que son el pueblo de Dios. he says, they profess, Él dice, ellos que profesan, they that confess, ellos que confiesan, they that name the name of Jesus, ellos que invocan el nombre de Jesús, the name of the Lord. el nombre del Señor. He says, they must have turned away from sin. Hey. Él dice que se han tenido que apartar del pecado. They must turn away from sin. Él dice que se tienen que apartar de la maldad. He says that is the basic definition. Él dice que esta es la definición básica. They shun evil. They shun sin. They shun iniquity. Rechazan el mal, evitan el pecado, evitan la iniquidad.
the basic definition for those that launch. Esta es la definición básica para aquellos que lanzan su salvación. Because when you go to God's solid foundation, Porque cuando tú vas a la salvación sólida de Dios, then you find them. allí los encuentras. They are anchored. Ellos están anclados. They are launched. Ellos están posicionados. And when you examine them, it says, Y cuando los examinas, dice they are His. God knows those who are His. que son de Él. Dios sabe quiénes pertenecen a Él. And they that name the name of the Lord, Y aquellos que invocan el nombre del Señor, it says, they have turned away from sin. dice que ellos han rechazado el pecado. They turn away from sin on a perpetual basis, Ellos se alejan del pecado de una manera perpetua, on a constant basis, de forma constante, consistently, consistentemente, all the time. todo el tiempo. Consistently they reject sin. Ellos rechazan el pecado consistentemente. Hey. It talks about God's people. Then who are these I began with? Él habla sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos con quienes comencé? Remember where I began? I read for you the book of Luke. Recuerda donde empecé. Yo les leí del libro de Lucas. In the book of Luke, I read chapter 6, verse 46. En el libro de Lucas, yo leí el capítulo 6, versículo 46. We say, but why do you call me Lord, Lord, and yet you do not do the thing I say? Él dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Amazing. Sorprendente. He knows his people. Él conoce a su pueblo. And he says, he knows those who are his. Y él dice que él conoce a los suyos. And the requirement is repentance. Y el requisito es el arrepentimiento, The turning away from sin. el alejamiento del pecado, The rejecting of sin. el rechazo del pecado, The shunning of sin. evitar el pecado. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. 2 Corinthians chapter 5, Segunda de Corintios capítulo 5 verse 15. You could read it all the way to 19, 18. versículo 15 y lo puedes leer hasta el 18 y el 19. He died for all, and those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, verse 16, from now on, we regard no one to the flesh. And of course here he says, even though we have known the Messiah according to the flesh, yet now we know him in that way no longer. Verse 17. Therefore, if anyone be in Christ Jesus, if anyone is in the Lord Jesus, he is a new creation. The old things have passed away, and behold, all things have become new. Now, all things are of God, who has reconciled us to himself through Christ Jesus the Lord, and he has given us the ministry of reconciliation. Hallelujah. And he says, that is,
that God was reconciling the world to himself and not imputing their transgressions to them. And for that matter, he has committed us to the word of reconciliation. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. So, what then are the most important elements of this laying of your foundation, laying of your salvation on the foundation of the rock, the solid rock, the foundation of God? Entonces, ¿cuáles son los más importantes elementos de la colocación de tu fundación, de la colocación de tu salvación sobre la fundación de la roca sólida, la fundación de Dios? The Lord knows those that are his. El Señor conoce los que son suyos. And anyone that calls upon the name of the Lord turns away from sin. Y todos los que invocan el nombre del Señor se alejan del pecado. And as we continue the next segment of this, I want to advance this foundation now deeper. Y mientras continuamos en el próximo segmento, yo quiero avanzar y llevar este tema de la fundación a más profundidad. Now we have reached the solid foundation of the Lord. Ahora hemos avanzado a la fundación sólida del Señor, The foundation of God himself. la fundación del mismo Dios. I want to look deeper at the foundation of God. Yo quiero mirar más profundo a la fundación de Dios. The departing from iniquity. El alejarse de la iniquidad, The departing from sin. el alejarse del pecado, The shunning of sin. el rechazo del pecado. Those wonderful elements that anchor our salvation on the rock. Esos maravillosos elementos que anclan nuestra salvación sobre la roca, On the solid foundation of God. sobre la fundación sólida de Dios. Because he says, must depart from sin to be his. Porque dice que para ser de Él tiene que alejarse del pecado. And when do we call on Lord? ¿Y cuándo lo podemos llamar Señor? When are we his people? ¿Cuándo nos convertimos en su pueblo? Because you ask, Lord, Lord, but why do you call me Lord, Lord, when you actually do not obey my word? You don't do my word. Porque le dice Señor, Señor. Y Él responde, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Cuando actualmente no obedeces mis palabras, no las haces. So who then are his? Entonces, ¿quiénes son estos que son suyos? Who are these people? He says he knows those who are his. ¿Quién es este pueblo a quien Él se refiere cuando dice que Él conoce quiénes son suyos? And you see in the next segment Y vas a ver en el próximo segmento that for anybody to call the Lord, Lord, que para cualquiera llamar al Señor, Señor, for anyone, anybody to call the Lord, Lord, para quien quiera llamar al Señor, Señor, that means they're essentially submitting to the Lord.
Eso significa que ellos esencialmente se han sometido al Señor. They are saying, I recognize you, Lord, as my creator. Ellos están diciendo, yo te reconozco a ti, Señor, como mi creador. And in other words, they are saying, I belong to you now. En otras palabras, están diciendo, ahora yo pertenezco a ti. Now I am belonging to you. Ahora yo pertenezco a ti. But we know that the Lord created all. Pero nosotros sabemos que el Señor creó a todos. So in other words, they are saying, I am returning to you. En otras palabras, esto significa que ellos están diciendo, yo estoy regresando a ti. I am repenting and returning to you. Yo me estoy arrepintiendo y estoy regresando a ti. But he says, they are not Lord, Lord, when they don't do it. Pero él está diciendo que hay aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no lo hacen. We saw the importance of making sure that when people come to church, Vimos la importancia de asegurar que cuando la gente venga a la iglesia, the first courses, foundational courses, in other words, los primeros cursos, los cursos fundamentales, in fact, we should rather call them foundational courses. de hecho lo debemos llamar cursos fundamentales. Foundational lessons should be to teach them on the importance of launching their foundation right. Las lecciones fundamentales deben ser enseñarles la importancia de establecer su fundación correctamente. In other words, as they build their salvation, En otras palabras, mientras ellos construyen su salvación, to make sure they have laid the foundation of the Lord, of the rock. asegurar que ellos han colocado la fundación del Señor, de la roca. In other words, to make sure their salvation is anchored on the rock. En otras palabras, asegurar que su fundación está anclada en la roca. To lay the right foundation. Colocar la fundación correcta. And you will see that this is so critical Y vas a ver que esto es muy crítico, because there are certain things that help the new believer to ensure that they launch their salvation on the rock. porque hay ciertas cosas que ayudan al nuevo creyente a asegurarse, colocar su salvación sobre la roca. For example, apart from fellowshipping and all these things taught, Por ejemplo, aparte de tener comunión con los otros santos y todas estas otras cosas que son enseñadas, to launch the foundation, to lay the right foundation when they receive the Lord, they would have to know who is God. de manera que ellos puedan colocar la fundación correcta cuando ellos reciben al Señor, tendrían que saber quién es Dios, Who is the Lord? quién es el Señor, What is his nature? cuál es su naturaleza, How does God look at the church, the believer, the Christian? cómo contempla el Señor a la iglesia, cómo los ve, al creyente, a los cristianos, What is God's position on sin? cuál es la posición de Dios sobre el pecado, What is the position of the Lord on holiness, on righteousness? cuál es la posición de Dios sobre la santidad, sobre la justicia. There are certain foundational courses. Hay ciertos cursos fundamentales, Knowing God, knowing the mind of God, conociendo a Dios, conociendo la mente de Dios, knowing the plan of God for mankind, conocer el plan de Dios para la humanidad, the will of God, la voluntad de Dios, knowing the nature of God, knowing the position of God on sin. conocer la naturaleza de Dios, conocer la posición de Dios sobre el pecado. Those are the foundational courses. Esos son los cursos fundamentales. Loving them,
amarlos, blessing them, bendecirlos, telling them about find a church, fellowship with people. That is also important. hablarles sobre encontrar una iglesia, tener comunión entre los santos. Eso también es importante. But there are certain foundational study courses Pero hay ciertos cursos, clases fundamentales that the new believer, que el nuevo creyente and those of course who are mature believers and not anchored, y también aquellos que son creyentes maduros, que están anclados, they really have to go through to launch their salvation on the foundation of the rock. que ellos realmente tienen que aprender para poder colocar su salvación en la fundación de la roca. In the second segment, we'll look at this in greater depth, beloved people, much deeper. En el segundo segmento vamos a mirar esto a más profundidad, amado pueblo, mucho más profundo. And this is a continuing teaching. The Lord bless you. Shalom. Y esta es una enseñanza continua. El Señor te bendiga. Shalom.